Julie no era una mujer que llamara la atención. A sus 66 años llevaba una vida organizada, silenciosa, hecha de rutinas que había construido sola con el tiempo. Aquella mañana, sin embargo, había algo distinto. Tenía la maleta lista junto a la puerta, los documentos separados en una carpeta azul ya un poco desgastada, y una sensación rara de entusiasmo que no sentía desde hacía años. No era solo el viaje. Era la idea de que, por una vez, iba a formar parte de algo que no dependía de lo que pudiera dar, pagar o resolver. El crucero había sido planeado por su hijo Andrew y su nuera Lauren, pero financiado casi por completo por ella, como tantas otras cosas en la vida de ellos. Julie nunca lo cuestionaba en voz alta. Para ella, ayudar era natural, casi automático. Mientras revisaba por tercera vez si llevaba sus medicamentos en la bolsa de mano, el celular vibró. Era un mensaje de Andrew. Corto, sin llamada previa, sin contexto. Solo una frase que decía que quizá era mejor que nos fuera, que Lauren prefería algo solo de familia de verdad. Julie leyó el mensaje varias veces, como si su mente se negara a procesarlo de inmediato. Lo que rompió algo dentro de ella no fue solo el contenido del mensaje, sino el momento exacto en que llegó. Esa misma mañana, apenas unas horas antes, Julie había salido del banco con una sensación de cierre, de tranquilidad. Había pagado la última cuota de la hipoteca de la casa donde Andrew vivía con Lauren y la pequeña Bella. Una casa amplia, bien ubicada, con jardín, exactamente como su hijo siempre había querido. Y aunque nunca lo mencionaban directamente, la propiedad seguía legalmente a nombre de Julie, porque la transferencia se haría después, cuando todo estuviera más estable. Nunca hubo urgencia, nunca hubo presión. Ella confiaba, siempre había confiado. Pero ahora, sentada en el sofá con la maleta al lado y el mensaje aún abierto en la pantalla, empezó a conectar cosas que antes había dejado pasar, las veces que no fue invitada a reuniones familiares, las excusas para no ver a su nieta, las frases suaves pero frías de Lauren. Todo parecía pequeño cuando ocurría por separado. Pero en ese momento todo se juntó, pesado, imposible de ignorar. Julie se quedó inmóvil durante varios minutos después de leer el mensaje, con el celular aún en la mano, como si cualquier movimiento pudiera hacer que todo aquello se volviera más real de lo que ya era. No respondió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque cualquier respuesta le parecía inútil. Miró la maleta otra vez, las ruedas limpias, la etiqueta con su nombre escrita con su letra firme, como si todavía tuviera sentido prepararse para salir. El silencio de la casa empezó a pesar más de lo normal. No había nadie que entrara, nadie que preguntara si ya estaba lista, nadie esperando por ella en ningún lugar. Y eso, más que el mensaje, fue lo que empezó a incomodarla de verdad. Porque no era la primera vez que quedaba afuera de algo. Solo era la primera vez que no había ninguna excusa que suavizara la situación. No era un no pudimos organizar, no era un después compensamos. Era directo. Era claro, y venía justo después de que ella hubiera cumplido, una vez más, con algo grande por ellos. Poco a poco esa coincidencia dejó de parecer casual y empezó a tomar forma de patrón. Sin levantarse del sofá, Julie empezó a repasar mentalmente los últimos años con una claridad incómoda, casi como si estuviera viendo escenas ordenarse por primera vez sin el filtro de la costumbre. Recordó cuándo había empezado a pagar la hipoteca, cómo Andrew le había dicho que sería algo temporal, solo hasta que se estabilizaran. Recordó las transferencias mensuales, los pequeños favores que se volvieron obligaciones silenciosas, las veces que canceló sus propios planes porque ellos necesitaban ayuda con Bella. También recordó momentos más difíciles de justificar, como cuando Lauren le dijo que prefería no tener visitas esa semana porque la niña estaba muy inquieta, o cuando Andrew dejó de responder mensajes por días sin explicación. Nada de eso había sido suficiente en su momento para que Julie cuestionara su lugar. Siempre encontraba una forma de entender, de justificar, de esperar un poco más, pero ahora, con el mensaje aún fresco en la memoria, todo encajaba de una forma que no le dejaba espacio para seguir ignorándolo. No se trataba de un mal día, ni de una decisión impulsiva, se trataba de algo que venía construyéndose hacía mucho tiempo, y que ella, por comodidad emocional o por miedo a perder lo poco que tenía, había decidido no ver. Julie finalmente se levantó del sofá, pero no fue para terminar de prepararse, sino porque quedarse sentada ya no hacía sentido.
Caminó despacio por la casa, pasando por los mismos espacios de siempre, pero con una sensación diferente, como si estuviera viendo todo desde afuera por primera vez. La cocina limpia, la mesa con apenas una taza de café a medio tomar. El reloj de sinos, pared marcando un horario que ya no tenía importancia. Se detuvo frente a la ventana por unos segundos, mirando hacia la calle, esperando sin saber exactamente qué. No había ningún movimiento especial, ningún cambio visible en el mundo, y aún así, dentro de ella, algo ya había cambiado. No era una reacción impulsiva, ni una tristeza desbordada, era más bien una especie de silencio interno, incómodo, pero firme, como cuando una verdad se instala y ya no se puede ignorar. Julie no lloró en ese momento. Eso vino después. Lo que apareció primero fue una claridad que no había tenido antes, una sensación de que, por más que doliera, ya no podía seguir actuando como si todo aquello fuera normal. Fue en ese punto, todavía de pie frente a la ventana, cuando Julie entendió algo que le costó años admitir. No la estaban rechazando de repente, simplemente estaban dejando de disimular. Todo lo anterior, las ausencias, las excusas, la distancia, nunca había sido casual. Ella había sido útil, necesaria incluso, pero no realmente incluida, y esa diferencia que antes parecía sutil, ahora se volvía imposible de ignorar. A veces, cuando uno empieza a ver las cosas con más claridad, también se da cuenta de cuántas señales dejó pasar por no querer enfrentarlas. Si estás leyendo esto y te reconoces un poco en ese lugar, en ese momento en que algo finalmente encaja y ya no puedes mirar hacia otro lado, sería interesante saber desde dónde estás viendo esta historia, porque Julie tampoco imaginó que un día se encontraría en ese punto exacto. Y aún así, ahí estaba, sin poder volver atrás, pero por primera vez con la posibilidad real de hacer algo diferente. Julie volvió a mirar el celular, esta vez sin la expectativa de que el mensaje cambiara, sino con la intención de observarlo como realmente era. No había disculpa, no había intento de suavizar el golpe, no había ni siquiera una llamada para explicarlo. Solo una frase directa que la dejaba afuera de algo que ella misma había ayudado a construir. Eso fue lo que terminó de acomodar todo dentro de su cabeza. No era una reacción emocional lo que estaba sintiendo. Era una comprensión tardía. Durante años, ella había ocupado un lugar que parecía cercano, pero que en realidad siempre fue condicionado. Cuando servía, estaba presente. Cuando no, simplemente no encajaba. Dejó el celular sobre la mesa con cuidado, como si fuera un objeto frágil, y respiró hondo. No pensó en discutir, ni en pedir explicaciones, ni en intentar revertir la situación. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de insistir no apareció. Y eso, aunque silencioso, fue un cambio enorme. Sin prisa, Julie fue hasta su habitación y se sentó en la cama, mirando la maleta abierta como si perteneciera a otra persona. Todo lo que había preparado para ese viaje ahora parecía fuera de lugar, casi absurdo. Pero no la cerró de inmediato. Se quedó ahí, observando, recordando cada pequeña cosa que había hecho para que ese viaje existiera. Los pagos, la organización, las conversaciones donde ella apenas opinaba, porque sentía que no le correspondía decidir. Todo eso pasó por su mente, pero ya sin ese peso emocional que solía acompañarlo. Era diferente, más frío, más claro. Entonces, casi como un reflejo, tomó su celular otra vez, pero no para escribirle a Andrew. Buscó otro contacto, el de su abogado. Hacía tiempo que no hablaban, pero nunca había eliminado el número. Dudó unos segundos antes de presionar llamar. No porque no supiera lo que estaba haciendo, sino porque entendía perfectamente lo que ese gesto significaba. No era una reacción impulsiva. Era el inicio de algo que ya no tenía vuelta atrás. La llamada fue breve, mucho más directa de lo que Julie habría imaginado en otro momento de su vida. No hubo necesidad de explicar toda la historia, ni de justificar por qué estaba preguntando lo que preguntaba. Solo necesitaba confirmar algo específico. Quería saber con total claridad en qué estado legal se encontraba la casa. Su abogado, que ya conocía parte del contexto, revisó rápidamente la información y respondió sin rodeos. La propiedad seguía completamente a nombre de Julie, sin ningún tipo de transferencia formal, sin cláusulas pendientes, sin acuerdos firmados que le quitaran control. Todo estaba exactamente como el día en que ella la había comprado. Julie escuchó en silencio, sin interrumpir, asimilando cada palabra. No sintió alivio, tampoco satisfacción. Lo que sintió fue algo más estructurado, más firme. Como si finalmente estuviera viendo el terreno donde había estado parada todo ese tiempo sin darse cuenta. Antes de colgar, hizo una última pregunta, esta vez más práctica que emocional.
¿Qué pasos debía seguir si quisiera disponer de la propiedad? La respuesta fue clara y ejecutable. Después de terminar la llamada, Julie dejó el celular sobre la mesa y se quedó unos segundos en completo silencio, como si necesitara ajustar internamente todo lo que acababa de confirmar. No había gritos, no había impulso de confrontar a nadie. Lo que había era una decisión que empezaba a tomar forma con una tranquilidad inesperada. Caminó de nuevo hacia la sala, cerró la maleta con cuidado y la dejó en su lugar, ya no como un objeto listo para un viaje, sino como algo que simplemente no se iba a usar. Luego fue hasta su escritorio, abrió un cajón donde guardaba documentos importantes y sacó una carpeta más grande, donde tenía todos los papeles relacionados con la casa. Revisó fechas, comprobantes, contratos. Todo estaba en orden. Todo respaldaba lo que le habían dicho. En ese momento, Julie entendió que no necesitaba discutir su lugar en esa familia. No necesitaba pedir espacio ni negociar afecto. Tenía algo mucho más concreto en sus manos. Control sobre una situación que durante años había manejado desde el silencio. Y por primera vez, no sintió culpa al pensar en usarlo. Julie no tomó ninguna decisión impulsiva ese día, pero tampoco dejó que la claridad que había ganado se diluyera con el tiempo, como le había pasado otras veces. Se sentó frente a la mesa del comedor con los documentos organizados, el celular a un lado y una libreta abierta donde empezó a anotar, con su letra firme, los pasos que necesitaba seguir. No había enojo en lo que estaba haciendo, y eso era lo más diferente de todo. No se trataba de reaccionar, sino de actuar con intención. Llamó de nuevo a su abogado, esta vez para avanzar, no para confirmar. Le pidió que iniciara el proceso para poner la casa en IOS Entonciations, venta de forma inmediata, siguiendo todos los procedimientos legales correctos, sin atajos. También consultó sobre el tema de los objetos personales de Andrew y Lauren. ¿Cómo debía hacerse el traslado sin generar problemas legales? Todo fue tratado como lo que era, un proceso formal, no un conflicto familiar. Mientras escuchaba las orientaciones, Julie iba anotando cada detalle, cada plazo, cada recomendación, con una concentración que hacía tiempo no tenía. Una vez terminadas las llamadas, Julie hizo algo que durante años había evitado. Revisó las cuentas vinculadas a su nombre que Andrew y Lauren seguían utilizando, tarjetas adicionales, pagos automáticos, pequeños gastos que, sumados, representaban mucho más de lo que parecía a simple vista. No hubo sorpresa real al ver los movimientos, porque en el fondo siempre había sabido que eso existía. Lo que cambió fue la forma en que lo miró. Ya no como ayuda, sino como algo que había sido asumido sin límites, sin dramatizar, sin comentarios. En voz alta tomó decisiones prácticas. Contactó al banco, solicitó el bloqueo de las tarjetas asociadas y la revisión de autorizaciones activas, todo dentro de los procedimientos normales, sin urgencia aparente, pero con una precisión que no dejaba espacio para dudas. Cuando terminó, dejó el teléfono sobre la mesa y se permitió, por primera vez en todo el día, sentarse sin hacer nada durante unos minutos. No porque estuviera cansada físicamente, sino porque estaba asimilando algo más profundo. No estaba perdiendo algo en ese momento, estaba recuperando el control de algo que nunca debió haber entregado de esa forma. El resto de la tarde transcurrió de una forma que, desde afuera, parecería completamente normal, pero que para Julie tenía un peso distinto en cada pequeño gesto. No hubo lágrimas descontroladas ni llamadas impulsivas intentando entender lo que había pasado. En lugar de eso, hubo organización. Hizo algunas llamadas más. Habló con una empresa de mudanzas que también ofrecía servicio de almacenamiento temporal, explicó la situación de forma objetiva, sin entrar en detalles emocionales. Preguntó por plazos, por procedimientos, por documentación necesaria. Todo era tratado como un trámite, como algo que simplemente debía hacerse correctamente. En paralelo, su abogado ya había comenzado a activar los primeros pasos para la venta de la propiedad. Julie no se detuvo a imaginar la reacción de Andrew o de Lauren cuando se enteraran. No porque no le importara, sino porque entendía que, por primera vez, su decisión no dependía de cómo ellos fueran a sentirse. Esa separación interna fue silenciosa, pero decisiva. Al final del día, cuando la luz ya empezaba a bajar, Julie se sentó nuevamente en la sala, esta vez sin la maleta al lado, sin ningún plan pendiente relacionado con el viaje que no iba a hacer. El silencio de la casa ya no pesaba de la misma forma. No era vacío, era espacio. Y en ese espacio empezó a surgir algo que no había estado presente por mucho tiempo.
Una sensación leve, casi incómoda al principio, de autonomía. No era felicidad, no era alivio completo, pero era diferente de todo lo que había sentido antes. Julie sabía que lo que había iniciado ese día iba a traer consecuencias. Sabía que no sería un proceso simple, ni rápido, ni libre de conflictos. Pero también sabía que, si volvía atrás ahora, iba a confirmar todo aquello que acababa de entender sobre su lugar en la vida de su hijo. Y eso ya no era una opción. No después de ver todo con esa claridad. No después de, finalmente, dejar de ignorar lo que siempre había estado ahí. Los días siguientes confirmaron algo que Julie ya intuía desde aquel momento en la sala. No había forma de que ese cambio pasara desapercibido. Andrew fue el primero en llamar. No con preocupación genuina, sino con un tono confuso, casi irritado, preguntando por qué algunas cosas habían dejado de funcionar. Habló de la tarjeta, de pagos rechazados, de notificaciones que no entendía. Julie escuchó, sin interrumpir, con una calma que no había tenido en otras conversaciones con él. No explicó todo de inmediato. Solo dijo lo necesario, de forma directa, sin rodeos ni dramatismo. Le informó que estaba reorganizando sus finanzas y que algunos accesos habían sido cancelados. Andrew intentó insistir, como si aquello fuera un error o algo temporal, pero Julie no entró en ese terreno. No discutió, no justificó. Simplemente sostuvo lo que había decidido. Esa conversación, aunque breve, dejó claro algo importante. Por primera vez, ella no estaba respondiendo a una expectativa. Estaba marcando un límite. No pasó mucho tiempo antes de que la situación escalara, no tanto por lo que Julie había hecho, sino por lo que Andrew y Lauren estaban acostumbrados a que no cambiara. Las reacciones empezaron a volverse más intensas, más cargadas de reproches que de argumentos reales. Pero Julie ya no estaba en el mismo lugar emocional de antes. Escuchaba, procesaba, pero no absorbía como solía hacerlo. Y en medio de todo eso, hubo un momento muy específico, casi silencioso, en el que ella entendió que muchas personas viven años enteros sin darse cuenta de que están siendo utilizadas de forma constante, disfrazada de cariño o de necesidad. Si has llegado hasta aquí leyendo esta historia, tal vez valga la pena preguntarte desde dónde la estás viendo. Porque reconocer ese punto no es fácil, pero es el inicio de algo mucho más grande. Julie no lo sabía en ese momento, pero ese cambio interno iba a sostener todo lo que vendría después, incluso cuando las cosas se pusieran mucho más difíciles. La venta de la casa avanzó más rápido de lo que Julie imaginaba, no porque hubiera urgencia, sino porque todo estaba en orden desde el inicio. La propiedad tenía buena ubicación, estaba bien mantenida y no había ninguna complicación legal que retrasara el proceso. Mientras tanto, el procedimiento relacionado con los objetos de Andrew y Lauren también se organizó de forma estrictamente legal. CSI notificó con el plazo correspondiente. Se documentó todo y una empresa se encargó de trasladar cada cosa a un espacio de almacenamiento, con inventario detallado. Julie no estuvo presente el día de la mudanza, no porque evitara la situación, sino porque no era necesario. Todo se estaba haciendo dentro de lo correcto, sin improvisación, sin conflicto directo. Aún así, sabía que ese momento marcaría un punto de no retorno. No había forma de interpretar aquello como un malentendido. Era una acción, concreta, irreversible, que dejaba claro que las cosas ya no iban a funcionar como antes. Cuando Andrew finalmente entendió lo que estaba ocurriendo, la reacción fue distinta a la anterior. Ya no era solo confusión o molestia por cuestiones prácticas. Era algo más cercano a una confrontación directa, cargada de incredulidad. Intentó cuestionar la legalidad del proceso. Insinuó que había acuerdos implícitos, que la casa era de ellos en la práctica. Pero esa línea de argumento no se sostenía cuando se ponía frente a documentos reales. Julie no necesitó responder a todo eso personalmente. Su abogado se encargó de aclarar cada punto de forma técnica, dejando claro que no existía ningún traspaso formal ni compromiso legal que limitara su derecho sobre la propiedad. Aún así, lo más difícil no fue esa parte. Lo más difícil fue escuchar, aunque fuera a la distancia, cómo su hijo intentaba justificar años de dependencia como si fueran derechos adquiridos. Y aún así, Julie no retrocedió. No, porque no le doliera, sino porque entendía que ceder en ese punto significaría volver exactamente al lugar del que había decidido salir. Con el dinero de la venta ya encaminado y los asuntos legales avanzando sin trabas, Julie tomó una decisión que, meses atrás, ni siquiera habría considerado. Buscó un lugar para sí misma que no estuviera ligado a nadie más. No quería una casa grande ni algo que exigiera mantenimiento constante.
terminó eligiendo un apartamento frente al mar, no por lujo, sino por una sensación específica que tuvo al entrar por primera vez. Silencio sin peso. Firmó el contrato sin dudar demasiado, organizó su mudanza y en cuestión de semanas ya estaba instalada en un espacio completamente suyo, sin recuerdos compartidos ni obligaciones invisibles. Los primeros días no fueron fáciles, no por arrepentimiento, sino porque el cambio era real. No había mensajes pidiendo ayuda, no había demandas disfrazadas de urgencia, había tiempo, y ese tiempo, al principio, resultaba extraño. Pero poco a poco empezó a entender que no era vacío. Era disponibilidad para reconstruir algo diferente. Mientras Julie se adaptaba a su nueva rutina, el conflicto con Andrew y Lauren no desaparecía, solo cambiaba de forma. Intentaron cuestionar legalmente algunas decisiones, pero la falta de documentación a su favor debilitaba cualquier argumento antes incluso de que tomara fuerza. Fue en ese contexto que surgió otro punto importante. Los pagos que ellos afirmaban haber hecho a lo menos largo de los años. Julie, lejos de ignorarlo, pidió que todo fuera presentado con comprobantes reales, no por presión, sino porque quería cerrar ese ciclo de forma correcta, sin dejar cabos sueltos que pudieran arrastrarse en el tiempo. Cuando finalmente se organizó toda la información, ella tomó una decisión que sorprendió incluso a su propio abogado. Aceptó devolver las cantidades que pudieran ser comprobadas de forma transparente. No era un gesto de debilidad, ni un intento de reconciliación. Era una forma de salir de esa historia sin deber nada, sin permitir que, en el futuro, alguien pudiera decir que se había quedado con algo que no le correspondía. Fue también en ese periodo cuando Julie empezó a pensar con más claridad en lo único que realmente seguía conectándola emocionalmente a toda esa situación: Bella. La niña no tenía ninguna responsabilidad en lo que estaba pasando. Y aún en los momentos más firmes de su decisión, era en ella en quien Julie pensaba cuando sentía un impulso de retroceder. Durante semanas no hubo contacto directo. Los mensajes que enviaba quedaban sin respuesta, y cualquier intento de acercamiento parecía ser filtrado antes de llegar. Eso no era completamente nuevo, pero ahora era más evidente, más difícil de ignorar. Julie no intentó forzar la situación ni crear un conflicto adicional. En lugar de eso, empezó a pensar en alternativas reales, no emocionales. Fue así como recordó a Helen, la madre de Lauren. No tenían una relación cercana, pero tampoco existía un historial de conflicto. Y dentro de lo que había observado en el pasado, Helen parecía tener una postura más equilibrada. Julie decidió contactarla, no como una estrategia calculada, sino como una forma de no perder completamente el vínculo con su nieta. La conversación con Helen fue más sencilla de lo que Julie había anticipado. No hubo confrontación directa ni intentos de imponer versiones. Solo una especie de entendimiento implícito de que la situación había llegado demasiado lejos. Helen no defendió todo lo que había ocurrido, ni intentó justificar completamente a su hija. En algunos momentos incluso parecía cansada de la dinámica que se había instalado. Fue a través de ese contacto que Julie logró, poco a poco, recuperar una forma limitada de comunicación con Bella. Llamadas breves, algunos mensajes, pequeños momentos que, aunque simples, eran suficientes para mantener una conexión real. Fue en ese mismo contexto que Julie tomó otra decisión, importante: crear un fondo educativo protegido a nombre de su nieta. No lo anunció de inmediato. Se asesoró legalmente, estableció condiciones claras sobre el acceso a ese dinero y dejó todo estructurado de forma que no pudiera ser utilizado sin cumplir los criterios definidos. No era un gesto impulsivo, era una manera de cuidar el futuro de Bella sin volver a entrar en el mismo ciclo de dependencia que había vivido durante años. Con el paso de las semanas, lo que antes parecía una situación puntual empezó a mostrar consecuencias más profundas en la vida de Andrew. Sin el respaldo financiero constante de Julie y con la presión acumulada de los cambios recientes, la dinámica dentro de su matrimonio comenzó a deteriorarse de forma más visible. Ya no había la misma estabilidad que antes, ni las facilidades que habían sido parte de su rutina durante años. Fue en medio de ese desgaste que Andrew empezó, lentamente, a revisar su propio papel en todo lo que había ocurrido. No fue una transformación inmediata ni dramática. Al principio fue más bien una incomodidad creciente, una sensación de que algo no encajaba del todo en la forma en que había manejado la relación con su madre. Recordó conversaciones que había evitado, decisiones que había dejado pasar, momentos en los que eligió no intervenir. Poco a poco, empezó a reconocer algo que antes no había querido ver. Había permitido que la distancia se normalizara,
Y en ese proceso también se había beneficiado de todo lo que Julie ofrecía sin cuestionarlo. El primer intento de acercamiento de Andrew no fue perfecto, ni especialmente bien estructurado, pero fue diferente de todo lo anterior. No hubo exigencias ni intentos de revertir decisiones prácticas. Hubo, por primera vez, un reconocimiento directo de lo que había pasado. Cuando habló con Julie, lo hizo sin rodeos, admitiendo que había fallado en más de un momento, que había evitado ver situaciones incómodas y que, de alguna forma, había dado por hecho algo que nunca debió ser automático. La presencia constante de su madre, sin condiciones. Julie escuchó sin interrumpir, sin apresurarse a responder. No hubo una reconciliación inmediata, ni una escena emocional intensa. Lo que hubo fue algo más lento y más real. Un espacio donde, por primera vez en mucho tiempo, la conversación no estaba marcada por la dependencia o por la expectativa de que ella resolviera algo. No dijo que todo estaba bien, ni que lo perdonaba en ese instante. Pero tampoco cerró las puertas. Y ese equilibrio, aunque frágil, fue el inicio de algo distinto. Cuando la situación parecía finalmente estabilizarse dentro de un nuevo equilibrio, surgió el conflicto más delicado hasta ese momento, y no tuvo que ver directamente con dinero ni con la casa, sino con el fondo educativo que Julie había creado para Bella. Lauren, al enterarse de la existencia del fondo, no reaccionó como Julie esperaba. En lugar de verlo como una garantía a largo plazo para la niña, empezó a presionar para acceder al dinero de forma anticipada, argumentando que sería utilizado para pagar una escuela privada mejor. A primera vista, la solicitud podría parecer razonable, pero Julie decidió no responder de inmediato. No porque dudara de su decisión inicial, sino porque entendía que ese tipo de petición necesitaba ser evaluada con el mismo criterio que había empezado a aplicar en todo lo demás. Sin impulso, sin culpa, sin ceder automáticamente. Investigó la escuela actual de Bella, habló con senior profesionales, analizó el contexto real. Y lo que encontró fue claro. La niña estaba bien, adaptada, aprendiendo, sin ninguna necesidad urgente que justificara un cambio inmediato. La negativa de Julie a liberar el dinero antes del tiempo establecido no fue recibida con tranquilidad. Lauren insistió, elevó el tono. Intentó presentar la decisión como una forma de control o incluso de interferencia. Pero esta vez, Julie no retrocedió. No entró en discusiones personales ni en provocaciones emocionales. Se mantuvo firme en lo que había definido desde el principio. Ese fondo existía para el futuro de Bella, no para resolver decisiones inmediatas de los adultos. Ante la insistencia, el asunto terminó escalando a una instancia legal, donde se revisaron las condiciones del fondo y se confirmó que estaba correctamente estructurado para impedir cualquier uso fuera de lo establecido. Fue un proceso incómodo, pero también necesario, porque dejó claro de forma definitiva que Julie ya no estaba dispuesta a confundir apoyo con permisividad, y que, incluso cuando se trataba de alguien a quien amaba profundamente, su prioridad ahora era actuar con responsabilidad, no con impulso. El punto más crítico de toda la situación llegó de una forma que nadie había anticipado del todo. En medio de la tensión acumulada, Lauren tomó una decisión que cambió completamente el nivel del conflicto. Se llevó a Bella sin previo aviso, alegando que necesitaba protegerla de la influencia de Julie y de Andrew y que se iría a otro lugar donde pudiera empezar de nuevo. Lo que comenzó como una preocupación confusa se transformó rápidamente en una situación grave. Andrew, esta vez, no dudó en actuar. Contactó a las autoridades, compartió toda la información necesaria, y en cuestión de horas el caso pasó a ser tratado con la seriedad que requería. Julie, aunque profundamente afectada, se mantuvo firme, colaborando en todo lo necesario sin entrar en pánico ni tomar decisiones precipitadas. Fueron horas largas, tensas, donde lo único claro era que la prioridad absoluta era encontrar a Bella y garantizar su seguridad. Cuando finalmente fue localizada, sana y sin daños, la sensación no fue de alivio inmediato, sino de una calma contenida, como si el cuerpo tardara en aceptar que lo peor no había ocurrido. Después de ese episodio, las decisiones legales fueron inevitables y contundentes. Lauren perdió la custodia compartida, quedando con visitas supervisadas, mientras que Andrew asumió un rol más estable en la vida de su hija. Julie, por su parte, mantuvo la distancia emocional que había construido, pero sin cerrar completamente la puerta. La relación con su hijo se reconstruyó de forma lenta, sin promesas vacías, basada en pequeños gestos consistentes y en una comunicación más honesta.
Con Bella el vínculo se fortaleció de una manera diferente, más protegida, más consciente. En su apartamento frente al mar, Julie encontró algo que durante años había dejado en segundo plano: respeto por sí misma. No hubo celebración, ni sensación de victoria. Lo que hubo fue una certeza tranquila de que había tomado las decisiones correctas, incluso cuando fueron difíciles, y que, al final, lo que realmente cambió no fue su situación externa, sino la forma en que decidió no volver a aceptar menos de lo que merecía.